Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí. Es una bendición que Dios nos da como familia. Y esta mañana estamos aquí con mis dos sobrinas que ellas decidieron como familia y como primas de mi hija tomar el tema a Karen. Y están haciéndose los exámenes y mañana lunes es la prueba final para saber si alguna de ellas o las dos le van a poder donar el riñón. El doctor dijo, si las dos están actas, le ponemos 2 riñones a Karen cada uno. Pero hoy también estamos cumpliendo, mi esposa y yo, 24 años de casados. ...24 añitos. Esa es una parte muy especial de nuestra vida de familia, pero también de ministerio. Porque no sé si ustedes saben que mi esposa fue la que me ganó para Cristo. Y después le digo al Señor, ahora que yo lo gané para ti, ahora yo lo quiero para mí también. Y bueno, me pidió matrimonio y me tuve que casar. Sí, pero hermano, como vine a compartir la palabra, yo quiero que vayamos al Evangelio de Mateo. En el capítulo 16, y vamos a leer del 1 al 18. Y yo sé que ustedes van a estar unos minutos sentados ahí escuchándome atentamente. Yo le voy a pedir que estemos en pie para hacer esta lectura con reverencia al Señor. Vamos a leerla y vamos a tener allí el mensaje de esta mañana en algunos enfoques allí. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, capítulo 16 de Mateo, del 1 al 18. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se había olvidado de traer pan, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre los 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, entendiendo que no le había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre,
sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amado Dios y Padre celestial, Señor, en esta mañana quiero darte gracias por la bendición de estar aquí, pero quiero rogarte de una manera especial, Señor, que tú puedas alentarnos con tu palabra, que puedas edificarnos, que sobre todas las cosas, oh Dios, tú puedas mostrarnos cómo seguir adelante de esta tarea de ser una iglesia que ha sido instituida por el Señor. Padre, gracias porque un día tú moriste en la cruz para pagar un precio para que hoy una iglesia en cada lugar del país y del mundo pudiera existir dedicada, consagrada y obediente a ti, Padre. Consciente de la encomienda que has recibido, Padre, queremos pedirte una bendición especial para cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Tienen ahí en sus folletos un pequeño bosquejo de este tema. Y creemos ahí en ese versículo 18 que la existencia de la iglesia está asegurada precisamente en el Señor. No hay nada que pueda aniquilar la iglesia, no hay nada que pueda destruirla. De hecho, mientras pasan estas situaciones difíciles tal vez para la iglesia, el Señor nos encomienda que seamos portavoces del mensaje de la palabra. Y yo quiero que pensemos por un momento en esas áreas que la iglesia, al ser constituida, ha vivido y vivirá por los siglos, para pensar un poco en lo que la iglesia es ante el mundo que le rodea, ante la sociedad que le rodea, y saber qué impacto estamos dando como iglesia a esta sociedad que nos invade de alguna manera con esta serie de situaciones. Y uno puede pensar qué aspectos estaban rodeando la iglesia primitiva en su nacimiento. Ustedes conocen en el contexto del Nuevo Testamento y en el contexto del libro de los Hechos, el nacimiento de la primera iglesia o el desarrollo de la primera iglesia que el Señor instituyó aquel día en este pasaje que pudimos leer. Pero cuando usted considera el ambiente que rodeaba la iglesia de los Hechos, usted va a ver que había un ambiente hostil, había un ambiente difícil para la iglesia. De hecho, era tan difícil este ambiente para la iglesia que al morir el Señor Jesús, al dejar a sus discípulos, ellos se encerraron y algunos volvieron nuevamente a sus quehaceres, porque el ambiente era tan difícil para ser iglesia, para ser comunidad de fe, que la persecución se afloraba por parte del Imperio Romano y la iglesia no estaba en condiciones, en un ambiente aceptable para poder desarrollarse. Pero en ese ambiente hostil, en ese ambiente difícil, en ese ambiente conflictivo, Dios hace que una iglesia empiece a desarrollarse y crea un programa, un plan estratégico de persecución. Y fíjense que el ambiente no cambia. Ellos estaban ocultos en una cueva, estaban ocultos en una caverna, estaban ocultos en casas estratégicas allí. Pero cuando comienza la persecución, el ambiente en realidad no cambia, el ambiente se hace más difícil. Pero hay algo que me llama la atención de este desarrollo de esta iglesia, y es que cuando empezó la persecución, hubo algo que se activó, un fuego especial que se activó en los discípulos, y es que la palabra dice claramente que con la fuerza y el poder del Espíritu Santo daban testimonio los apóstoles de que había un Cristo que había resucitado de los muertos. Y la iglesia empieza a crecer en este ambiente. Nosotros vemos, yo creo que había un ambiente compartido en este tiempo del crecimiento de la iglesia. Por ejemplo, cuando vemos en los Hechos, la palabra dice que el número de los creyentes se multiplicaba. Había crecimiento espiritual. Y también había un ambiente de abundancia. La palabra dice que los que tenían propiedades traían esos bienes y los ponían a los pies de los discípulos,
y lo repartían según la necesidad de cada uno. La comunidad cristiana no estaba experimentando escasez en este tiempo, porque a pesar que había dificultades que azotaban la iglesia, había un poder fluyendo en la vida de los primeros discípulos, y eso hacía que la iglesia se desarrollara en un barco con un ambiente más o menos difícil, porque ellos tenían clara la encomienda que Dios les había dado. Y entonces vemos en el libro de los Hechos también otro pasaje allí en el día de Pentecostés, cuando Pedro se levantó con poder, con capacidad, con valentía, y expuso aquel sermón, aquel mensaje importante, que todavía no hay mensajes como ese después de ese, que haya alcanzado 3.000 personas allí en aquella evangelización que impactó la sociedad de aquel momento. Y eso hizo cambiar el ambiente de la iglesia. Cuando estamos hablando del ambiente, estamos hablando de la atmósfera que mueve la iglesia en un ambiente combinado. Yo cuando digo esto estoy tratando de ver, por ejemplo, en nuestra iglesia o aquí o en otra iglesia local, habemos creyentes que no tenemos una familia creyente. ¿Y cuál es el ambiente que tenemos aquí en la comunidad de fe, en la comunidad de la gracia? Uno puede experimentar aquí un ambiente de amor, un ambiente de gracia, un ambiente de gozo. Pero ¿qué pasa cuando llegamos al hogar donde no somos bien vistos como cristianos? ¿Qué pasa en este ambiente allí? Estamos viendo confrontados por una fe y parece que ese ambiente en nuestro hogar quiere aniquilar nuestra fe. El gozo que tenemos aquí de cada semana, durante esos 4 o 5 días en casa o en el colegio o en el liceo donde estamos, hay otros ambientes que rodean la iglesia del Señor, porque donde tú estás está la iglesia del Señor, y ese ambiente es el que nosotros debemos vigilar. ¿Con cuál poder? Con el poder que la gracia ha manifestado en nuestros corazones, el poder del Espíritu Santo, la gracia que se manifiesta en nuestros corazones. Y entonces usted empieza a ver, hermanos, que usted como creyente, como miembro de la iglesia, vive en esos ambientes, algunos muy hostiles. Por ejemplo, vamos a pensar en los universitarios. Levanten la mano todos los universitarios. Tienen un ambiente muy especial aquí en la comunidad de fe, ¿amén? ¿Lo tienen aquí, un ambiente especial? Pero ¿qué pasa cuando llegan a la universidad y hay un ambiente allí de conflictos universitarios? Hay un ambiente allí de choques de religión, hay un ambiente allí que a uno quisiera como creyente universitario meterse debajo del pupitre y no decir que es cristiano, hermano, porque hay tantos azotes allí, hay tantos ambientes que tratan de aniquilar la iglesia ahí en la universidad. Pero ¿saben por qué no va a ser aniquilada, jóvenes? Porque el poder que está en ustedes es mayor que el poder que está en ellos. Y ese poder hace transformar el ambiente y ustedes son luz donde estén. Entonces, eso mismo pasa cuando vemos el trabajo y tenemos un ambiente de trabajo. Y una vez yo tuve una dificultad con un hermano. Yo creo que hice mala la expresión y yo le dije: mire, yo soy pastor allá en la iglesia, pero aquí soy el maestro de obra y me disculpa, hermano. Usted aquí tiene que moverse y batir el cemento y pegar los bloques como debe ser. Bueno, ese es el ambiente en la construcción. Yo no sé cuántos son constructores aquí, pero una cosa es estar allá en la iglesia orando y otra cosa es estar pegando bloques aquí. Y entonces el hermano pensó, dijo: bueno, el pastor es el pastor allá, parece que fuera evangélico solo en la iglesia. No, hermanos. Hay ambientes que nos rodean y nosotros tenemos que estar listos para hacer luz en cada ambiente que nos rodea, porque el transporte, en la universidad, en el liceo, en el trabajo, en esos ambientes nosotros estamos llamados con el fuego del Espíritu Santo a manifestar esa gracia para que la gente pueda sentir el fluir del Espíritu Santo en la vida de cada creyente donde esté, donde se encuentre, donde pueda ser influyente. Amén, estamos captando la idea, ¿no? Amén, gloria a Dios. Y pensamos entonces, fíjense bien lo que pasa y que es un poco triste, que podemos pensar aquí. Cuando yo vine a participar con los hermanos en algo, no fue mucho lo que hice, pero los hermanos dicen que hice muchas cosas importantes aquí, no hice nada. Pero cuando yo estaba viendo esos pocos de bloques ahí, y mi corazón misionero estaba viendo todo ese campo blanco que estaba allí.
y Dios puso esta iglesia aquí. Yo dije, qué bendición. La verdad que así lo siento, y yo sé que ustedes también lo sienten así. Pero ustedes están aquí como una familia de fe. No se vayan a convertir en una ciudad de Dios. Y ustedes van a decirme por qué el pastor dice esto. Porque se ha determinado más o menos el enfoque de una ciudad de Dios, aislada, con las puertas prácticamente cerradas, y parece impenetrable. La gente, la sociedad que nos rodea ve la iglesia como una ciudad totalmente blindada, que tiene puertas de hierro. ¿Y cómo podemos participar en esa comunidad de fe? ¿Cómo podíamos hacer algo allí? La gente no creyente que está allí rodeándonos tiene tantos temores de conocer de Dios, que nos ven a nosotros como una ciudad aislada dentro de una sociedad, y nos ven diferentes. Es que somos diferentes en verdad, pero esa no debe ser la característica con que debe vernos la gente que no es creyente. La gente no creyente debe vernos a nosotros en un ambiente de amor, en un ambiente de gracia, en un ambiente de afecto. La gente que nos saluda en la calle, la gente con la que compartimos, debe percibir, dice la palabra, que debe percibir de nosotros el olor del conocimiento de Dios que hay en nosotros. Por eso Dios les ha puesto en este lugar, porque Dios tiene planes grandes, y no quiero que sean una ciudad de Dios, sino más bien una comunidad de Dios que expresa el amor de Dios a esta comunidad. Amén. Amén. Pensamos también que la iglesia se desenvuelve en un ambiente. Fíjense cómo la iglesia, amados hermanos, en el libro de los Hechos, crece con el mover del Espíritu Santo, y eso no evita que haya conflictos en la iglesia. Ustedes tienen 7 años, estuvimos ahí celebrando los 7 años, allá en la Quinta Gloria. Y tuvimos la bendición de estar ahí viendo esos 7 años. Pero saben, hermanos, Dios dará muchos años a esta iglesia para crecer, para desarrollarse. Y en ese ambiente de crecimiento, de ese mover del Espíritu, al crecer, hay un hombre que escribió una frase en un libro que dice que los riesgos del crecimiento de la iglesia son mayores que la estabilidad de la iglesia. Es decir, cuando una iglesia empieza a crecer, empieza a tener dificultades, empieza a tener problemas. Yo le compartía un poquito a los hermanos cuando trabajábamos aquí, y siempre he pensado en esto, hermanos. Piensen en el riesgo de crecimiento de esta manera. Le estamos predicando a la gente que no conoce de Dios, y le estamos predicando a alcohólicos, le estamos predicando a drogadictos, le estamos predicando a delincuentes, le estamos predicando a gente con actividades inmorales totalmente bajas. ¿Y qué pasa cuando vienen al seno de nuestra iglesia? Y la palabra nos enseña que una vez que se convierten son nuevas criaturas, y les amamos en la fe y les ayudamos en el crecimiento. Pero piensen por un momento en acabamos de alcanzar para Cristo a un hombre que estuvo 12 años en prisión y tiene toda una vida en drogadicción, y se convirtió a Cristo. Y este hombre que acabó de llegar a la iglesia, entonces pone la mirada en la hija del pastor que tiene 19 años. ¿Qué piensa el pastor en ese momento? Esto es un riesgo que trae el crecimiento de la iglesia. Y cuando la iglesia empiece a crecer, hermano, estén siempre vigilantes, porque la iglesia va a crecer y va a traer esos riesgos. No solamente esos, va a traer otros riesgos. Tuvimos la experiencia de que llegamos a tener en una iglesia, la iglesia tenía la costumbre de que levantaba las ofrendas y daba el informe en el momento de lo que había ingresado y cuántos habían en la iglesia. Y vino un hombre y se convirtió al Señor, y él testificó ante los malhechores que su iglesia era una iglesia muy generosa, porque cada domingo entraban 5,000, entraban 3,000, entraban 6,000, y un día vino la comisión de malandros con los que él participaba y asaltaron la iglesia. Eso también es riesgo del crecimiento. ¿Y acaso tenemos que tener
cuidado de andar en secreto con estas cosas? No, amados, son los riesgos del crecimiento. Ese es otro ambiente en el que la iglesia se va a mover y se está moviendo en los tiempos. Ahora ya tenemos nosotros dinero electrónico. La gente está haciendo sus depósitos y sus movimientos financieros a través de la banca electrónica, porque ya tenemos temor de que esto suceda. Y sin embargo, amados hermanos, la iglesia se ha movido por todos los siglos. Han habido crisis, han habido dificultades, han habido movimientos paraeclesiásticos, han habido incluso sectas atacando la iglesia, pero la iglesia del Señor, recuerden, tiene su existencia garantizada en Cristo Jesús. Y yo pienso que la iglesia, a partir del momento que existe, desde el momento que el Señor la instituyó, tiene la existencia del Señor, y el Señor es eterno y la iglesia es eterna con Cristo. Amén. Antes de entrar en los 3 puntos que quiero tratar, todo esto que estoy hablando, hermano, es alrededor de una muy larga introducción. Pero no se asusten. La pasión es otra cosa que está moviendo la iglesia, y cuando hablamos de la pasión estamos hablando de aquella fuerza que mueve la iglesia a hacer cosas sobrenaturales. Y aquí siempre me llama la atención hablar un poquito del entrenamiento para usar esa pasión de la manera que Dios espera que la usemos. Algunas veces llegamos a la iglesia y, hermano, desde el momento que llegamos, no sé cuántos creyentes aquí tienen un mes o un año o 10 años de creyentes, pero si usted no tiene la pasión y esa pasión no es educada para glorificar al Señor, usted no sabe dónde ir con su pasión. Usted puede tener una pasión desenfrenada, pero quiero decirles más o menos lo que implica este proceso. Todos los creyentes tenemos que ser entrenados, y de hecho el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay una multiplicación en el entrenamiento, en el discipulado. Esta mañana escuché acerca de vida con propósito. Hoy en día tenemos todos los recursos, hermano. Antes tal vez era un poco difícil capacitar a alguien o discipular. Ahora tenemos todos los recursos hasta en el internet, y si los usamos bien podemos dar bendición y alimento espiritual a mucha gente. Pero necesitamos tomar una decisión clara para que esta pasión pueda desbordarse. Y yo quiero que piensen por un momento. Los discípulos recibieron el llamado del Señor, recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, pero se encerraron, se ocultaron, tenían temor. ¿Qué pasó en este tiempo? Ellos estaban allí atemorizados, y el Señor les dio un mandato, los llevó allí donde Él ascendió al cielo y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya el Señor había estado con ellos, ya les había entrenado, ya les había procesado. El entrenamiento es tan importante, amados hermanos, que una iglesia, si no es entrenada, no sabe dónde ir. Y yo digo algo: si entrenándonos muchos nos echamos a perder, el Señor entrenó a 12 y uno lo vendió como esclavo. Entonces imagínense nosotros si no nos entrenamos, si no nos preparamos, al primer obstáculo que venga, desmayamos. Cuando decidimos aceptar el entrenamiento de Dios y el entrenamiento que nos brinda la iglesia, estamos listos para tomar una decisión. Y yo creo que siempre tomaremos la mejor decisión: servir al Señor por el resto de nuestra vida. Cuando hemos sido entrenados y tomamos esta decisión, no hay obstáculos que puedan interrumpir el proceso de Dios en nuestra vida. Habrán ambientes hostiles, habrán dificultades, habrán riesgos que se corren en el crecimiento, pero cuando hemos tomado la decisión y cuando hemos
sido entrenados, no hay obstáculo que interrumpa a los hijos de Dios, porque si estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, hay una gran verdad en todos estos aspectos que mueven la iglesia y que la hacen ser una comunidad de fe, una comunidad de gracia, donde el amor y la gracia se combinan para poder fluir en un mundo que necesita ser impactado por una iglesia que impacta a las sociedades de todas maneras. Y aquí en este sector de Caracas es necesario que la iglesia, la comunidad de la gracia, pueda ser una iglesia que impacte a esta sociedad, que transforme esta sociedad con este mensaje transformador que es el mensaje de salvación que Cristo nos ha dado para vida eterna. Y amados hermanos, quiero que nos enfoquemos en estos 3 puntos, ahora sí. Porque estos son los 3 puntos que no importa el ambiente que estemos pasando. Y yo digo no importa el ambiente, porque yo no sé cuánto tiempo estuvimos en una conferencia con mi esposa y una hermana dijo, si no estás pasando por un tiempo difícil como hijo de Dios, ore para que cuando venga ese tiempo difícil usted pueda estar firme y servir al Señor a pesar de todo. Y cuando estábamos en ese entrenamiento, yo entendí que cuando Dios trae un tiempo difícil para nosotros, no es que no nos ama, sino es que se quiere mostrar de una manera mejor y de una manera más apreciable para nosotros. Él quiere que lo conozcamos mejor. Cuando las cosas son más difíciles, confiamos más en Dios. ¿Cuánto creen eso? Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que hemos aprendido en este tiempo. Pero esta existencia de la iglesia que está garantizada, que está asegurada en Cristo, es convocada, es desafiada, a pesar de todo, a seguir unos lineamientos. Y yo quiero hablar de 3 aspectos esta mañana. Y en primer lugar, quisiera que viéramos como valor principal de la iglesia el uso de la palabra del Señor. La palabra dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Miren lo que yo creo, hermanos. La palabra de Dios, en la palabra de Dios está completamente y de una manera impresa y de una manera consciente e inquebrantable la autoridad de Dios. Su palabra es algo que no podemos diluir, no podemos ignorar. Debemos usar la palabra de Dios como una bandera, más bien, como un estandarte, como la regla de fe, como la regla de autoridad. La soberanía de Dios está contenida completamente en su palabra. Y cuando nosotros hablamos de la palabra, usted podrá encontrar cualquier cantidad de textos que hablan de la palabra de esta manera. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios que dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada aguda de 2 filos. Y me llama la atención que si la palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada aguda de 2 filos, que penetra en el alma, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, entonces esa palabra tiene que ser encarnada en nuestra vida para que transforme una vida vacía, una vida sin Dios, en una vida nueva que es transformada para transformar a otros. Esa palabra de Dios puede motivar un corazón incluso entristecido a traer alegría. ¿Ustedes creen eso, hermanos? Amén. Esta palabra de Dios es la que tiene la capacidad para que, aunque tengamos lágrimas en los ojos, podamos estar percibiendo el gozo de la presencia del Señor. Esta palabra dice que es lumbrera nuestro camino. La palabra de Dios, incluso el Señor Jesús dijo a sus discípulos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Una iglesia que descuida el estudio de la palabra, un creyente que descuida el estudio de la palabra, es un creyente débil, una iglesia débil. Pero la iglesia que está claramente dedicada al estudio de la palabra es una iglesia que se fortalece de día en día, que confía en las promesas de Dios. Y esta mañana entonaron esa canción: clama a mí y yo te responderé.
Pero la palabra dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Hay tantas palabras, hay tantas promesas en la palabra que nuestra vida no va a alcanzar para disfrutar de todas ellas. Porque realmente el Señor ha prometido por su palabra enseñarnos, instruirnos, guiarnos. Le dio un mandato al pueblo de Israel y le dijo que instruya a tus hijos cuando estés en el campo, por el camino, al acostarse, y cuando te levantes, háblales de ella, átala a su cuello, pon los frontales en tus mentes y en tus puertas, y la palabra tiene que ser usada, porque la palabra de Dios es la que transforma vidas, nuestras vidas y la vida de los que nos rodean. Amén. Amén. Entonces la iglesia no va a pasar por tiempos difíciles, o aunque pasare por tiempos difíciles, la palabra será el estandarte que guarda, que protege y que vivifica la iglesia cada día en esas promesas vitales que en la palabra hay para que la iglesia siga adelante desarrollándose. Y cuando uno aprende de Dios en ese programa discipular y aprende de Dios, sabe que yo les comparto, hermanos, que Dios ha hecho cosas muy especiales con nosotros, pero el Señor me trató a mí cuando era nuevo creyente de una manera muy, muy especial, y yo me metí en muchos problemas porque yo quería sobresalir en todo, y eso me trajo problemas como ustedes no se imaginan. Este crecimiento que trae la palabra tiene que ser procesado, no puede ser así sin digerir. Tenemos que tener cuidado. El manual de discipulado para el bautismo en nuestra iglesia tiene 3 secciones, que hay que verlas cada domingo o cada sábado, según el pastor lo decida. Y el hombre me dio, mi primer pastor me dio aquel libro el día domingo, y yo estaba muy contento, y yo fui, y esa misma semana le traje todo el libro respondido con todas las respuestas. Y yo quería que me bautizara en el mismo momento, porque si lo que se significaba era tener las 3 lecciones, pues yo ya las había leído. Y tenía una memoria, hermano, fotográfica. Todo lo que había leído, estábamos en las clases, y yo le decía al pastor dando la clase, hermano, pero eso lo dice en la lección tal, en el libro tal, y yo le estaba interrumpiendo la clase al pastor. Y bueno, total que eso no es tan bueno. Procese la enseñanza. Déjese conducir por la palabra. Déjese conducir por los líderes que están allí en la iglesia. Déjese desarrollar. No te vayas ahí de adelante, porque la caída es grande. El tropiezo es grande. Bueno, el aspecto de crecer en la palabra es un aspecto que nace de aquí adentro. La palabra dice: desead como niños espirituales la leche espiritual no adulterada. Hermano, es cierto que el liderazgo y la iglesia deben motivar a los nuevos creyentes a venir a los grupos de estudio, ¿verdad? Debemos traer una motivación y debemos tener una buena planificación. Pero déjeme decirle, el deseo profundo de crecer no es del liderazgo, es de aquellos que tenemos sed de Dios. Si aquí hay gente de Dios que nació ayer o el domingo pasado o el mes pasado y no quiere crecer, no crecerá ni que le llevemos el alimento a la casa. Pero la gente que quiere crecer, la que tiene pasión por la palabra, la que quiere alimentarse de palabra fresca, usted buscará el alimento sólido. Y la palabra dice, el apóstol Pablo decía: no les doy leche, no les doy alimento sólido, sino leche y vianda, porque el alimento sólido todavía les hace daño. Y no soy experto para resistir el alimento sólido. Entonces, si no maduramos y si no crecemos, seguimos comiendo o mamando teterito. Es necesario, amados hermanos, que nos alimentemos con madurez, con responsabilidad de la palabra. Un devocional consciente, un devocional definido, planeado, organizado en cada uno de nuestros hogares es parte de este alimento diario. Yo no sé cuántos leen la Biblia como una anciana que se le había perdido la Biblia y se le habían perdido los lentes, y los lentes estaban dentro de la Biblia, así que tenía el tiempo que no encontraba los lentes, tenía el tiempo sin leer la Biblia.
nosotros los creyentes no podemos darnos ese lujo. Debemos tener la Biblia como ese alimento diario. Y hermanos, cuando usted lo hace como una regla práctica, usted no va a salir de su casa sin haber leído un trozo de la Escritura, sin haberse alimentado de la palabra, sin haber orado, sin haberse vestido de la armadura de Dios. Usted no va a salir de la casa. La iglesia se va a mantener caminando cuando la palabra de Dios es su estandarte, su bandera, es su regla de fe. Cuando todo lo que fluye en la iglesia fluye a través de la palabra de Dios. Cuando vienen los conflictos, estos son filtrados por la palabra de Dios. Aun cuando tú tienes un sueño, este es filtrado por la palabra de Dios. Aun cuando tú tienes una revelación de Dios, usted encuentra la respuesta en la palabra de Dios. Porque no vamos a ponernos a disparar sueños y revelaciones y cosas que no estén contempladas en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, es de Dios. Si lo digo yo, me puedo equivocar. Así que tenemos que revisar bien el contenido de la palabra. Y termino con esta frase, este punto. Un hombre viajó un viaje de unas 7 horas en avión con otro. El que iba de este lado era un cristiano y el que iba del otro lado era un ateo, un hombre que no creía en Dios. Y le digo, ¿usted cuántos años tiene de ser creyente? No, yo soy conferencista de la Biblia, yo tengo 20 años en el Evangelio y he hecho... ¿Cuántas veces ha leído la Biblia completa? El hombre titubeó un poquito y no quería ser mentiroso y le dijo, no, pues no la he leído completa. No entiendo eso. ¿Cómo un hombre de Dios no lee todo el contenido de la palabra de Dios, que es la que le da la información completa del Dios en el que cree? No creo eso. ¿Cuántos aquí han leído la Biblia completa? La Biblia es el contenido completo de la información que Dios quiere darle. Si usted no está haciéndose un desafío para leer la Biblia completa, yo le desafío para que usted comience a hacerlo ahora. Porque si usted dice que es hijo de Dios, usted tiene que conocer completamente a Dios. Así que usted tiene que leer. ¿Y sabe lo que le dijo a este hombre que era ateo? Me dijo, yo me he leído la Biblia satánica 15 veces. ¿No es asombroso, hermanos? Los hijos de Dios no leemos la palabra de Dios. Y después agregó y le dijo, y he leído la Biblia 3 veces. ¿No es asombroso? La gente que no conoce a Dios lee la Biblia para poder confrontarnos y para poder engañarnos también. Pero nosotros, los hijos de Dios, no estamos leyendo la Biblia. Hermanos, tenemos que asumir esto con temor y temblor, porque es una gran necesidad que la iglesia de hoy, la iglesia que quiere impactar esta sociedad, la iglesia que quiere impactar estos bloques aquí, sea una iglesia contenida, llena y realmente completada de todo el contenido de la palabra de Dios. Es un desafío que les hago esta mañana. Yo se lo voy a decir a la pastora Adán. Me gusta el chisme también. La iglesia, para mantenerse caminando, necesita no solamente usar la palabra de Dios y vivir sobre ella o en ella, sino que necesita depender del valor esencial del Espíritu Santo. Las razones por las que la iglesia primitiva se desarrolló vertiginosamente en los primeros siglos fue porque el Espíritu Santo fue absolutamente su guía en todos los movimientos que la iglesia tuvo. Nosotros no podemos dejar de creer y de confiar en estos valores y las acciones del Espíritu Santo. La palabra dice en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe que este hermano siempre da testimonio de cómo el Espíritu Santo le ha guardado? Ustedes han oído hablar de la camioneta fantasma, la de este hermano.
no tiene placa, no tiene parachoque. Y el Espíritu Santo pone ciego a los fiscales, están parando a todo el mundo, le piden licencia a todo el mundo, documentos de carro, y al hermano no le piden nada. ¿Verdad que sí, hermano? Yo estoy repitiendo las palabras que él mismo dijo, así que no me vayan a decir que estoy hablando más del hermano. Hermano, el Espíritu Santo ha hecho cosas tremendas. Nosotros hemos sido... Yo le he pedido al Señor en oración, Señor, póngalo ciego cuando voy pasando por la calle. Porque, bueno, a veces la licencia no está al día. Y en estos días que tenía la licencia nueva, yo quería que me pidieran la licencia. Y pasaba por todas esas alcabalas ahí y resulta que nada que me la pidieron. Y el día que no quería que me la pidieran porque se me habían quedado los papeles del carro en la casa y otras cosas, ese día sí me paró el guardia, a la derecha. Y yo dije, le voy a regalar una Biblia a este sargento. Cuando yo lo vi así, le voy a regalar una Biblia a la derecha. Y yo dije, igual te voy a dar la Biblia. Y cuando me paró, me pidió licencia y cédula y certificado médico y le entregué todo. Y ya seguro me iba a pedir los papeles. ¿Para dónde va? Yo le dije, vamos a la iglesia. Y saqué la Biblia y se la entregué de una vez. Nunca había tenido una Biblia en mis manos, dijo. La voy a empezar a leer. Le recomendé que leyera el Evangelio de Juan. Pero en realidad yo le di gracias a Dios porque si me hubiera pedido los papeles me quitan el carro. Saben, hermanos, que hay cosas que muchas veces ignoramos del Espíritu. La iglesia no puede moverse si el Espíritu Santo no es el que la está desarrollando y la está moviendo. Y yo no sé cuántos momentos difíciles ha pasado en su vida en el que su fe ha sido tambaleada. ¿Y cuántos momentos ha pasado cuando ha sido confrontada esas creencias cristianas? O yo no sé cuántos momentos ha pasado cuando has tenido que luchar contra el pecado, o has tenido que incluso caer en pecado, no sé. Pero yo quiero decirte por lo menos 7 aspectos que el Espíritu Santo es en su vida y que van a cambiar sobrenaturalmente este entorno. Por ejemplo, si usted está debilitado en su fe, pues sométase al Espíritu, porque el Espíritu Santo es un espíritu de fe. Y cuando nosotros estamos flaqueando en nuestra fe, quien puede darnos poder, instrucción, guía y de una manera presencia es el Espíritu Santo, porque es un espíritu de fe. Cuando las verdades espirituales son confrontadas en nuestros corazones, y yo digo esto y ustedes están pensando, ¿de qué está hablando el pastor? Bueno, cuando usted llega a su casa, cierra la puerta y se acuesta y su conciencia le empieza a decir, ¿tiene sentido ser cristiano? ¿O me va a decir usted que no ha tenido esos pensamientos? Sí. ¿O vale la pena esto de ir a la iglesia? ¿O vale la pena seguir luchando con estos hermanos que son difíciles o con aquellos? El pastor siempre dice esto y aquello. Cuando eso pasa, usted necesita someterse al Espíritu, porque el Espíritu es un espíritu de verdad. La palabra dice que Él los guiará a toda verdad, porque Él tomará del Señor lo que es la verdad y os lo hará saber. Así que tenemos que doblegarnos a ese espíritu de verdad, para que ninguna falsedad, ninguna mentira del maligno pueda derrumbar nuestra fe. Pero cuando somos acosados por las debilidades del pecado, de la carne, es necesario que seamos investidos del espíritu de santidad. La palabra dice que el Espíritu Santo es un espíritu de santidad. Y también, hermanos, cuando hay conflictos entre nosotros, no vaya a levantar la mano. Todos aquí hemos tenido un conflicto, con el esposo, con la esposa, con el hijo, con el hermano. Hemos tenido un conflicto. ¿Qué necesitamos en ese momento para que este conflicto sea totalmente destruido y aniquilado? Necesitamos un espíritu ferviente de amor y de gozo invadiendo nuestras vidas, para que podamos ver al hermano con gracia, con amor, y ese conflicto sea disipado. Y no entonces saquemos nuestro orgullo y nuestra encara y que venga él a pedirme perdón, que fue el que falló. Sino que el Espíritu Santo empieza a invadir su corazón de fe, de amor, de santidad, y dice la palabra de poder y de dominio propio, porque no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Cuántos lo creen? Amén. Estamos, amados,
hermanos, creyendo que la iglesia que avanza es una iglesia que depende de la palabra, pero es una iglesia que depende del Espíritu Santo de Dios. Y quiere que le diga algo. Si usted siente que su testimonio de creyente es un testimonio que está por el suelo, yo le quiero decir que no se preocupe por eso. Créale al Señor, porque el Espíritu de Dios es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ese testimonio no es un testimonio que puede ser revocado. Cuando el Espíritu Santo dice que tú eres hijo de Dios, créalo, porque tú eres hijo de Dios. Dígale a su hermano de al lado: si el Espíritu Santo te dijo que eres hijo de Dios, lo eres. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos creen eso, amados hermanos? Y nos gozamos en ver que el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Y lo contrario también es verdad. El ocuparnos de la carne es muerte. Entonces, amados hermanos, mire todo el contenido y un espíritu dispuesto, porque la palabra dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La palabra de Dios a la orden del día. Antes era difícil tener una Biblia en las manos. Yo no sé cuántas versiones tienen en su casa, pero hay gente que tiene muchas versiones. Dios me ha dado... Mire, mi esposa y yo, voy a contar un secreto, no lo vaya a... Yo soy pichirre para comprarle cosas a mi esposa. Pero cuando estábamos recién casados y yo era recién creyente, le regalé un bolso grande muy bonito, esos bolsos de dama. ¿Sabe para qué? Para que cargara la Biblia, porque nos iban a ver con las Biblias en la mano, y a mí me avergonzaba que mis amigos me vieran con esa Biblia en la mano por la calle. No voy a guardar. Llévenla ahí. ¿Y sabe lo que pasó? Nos robaron las Biblias en un taxi. Y yo estaba muy preocupado, porque para mí era un costo muy alto una Biblia en ese tiempo. Tal vez costaba 100 bolívares, o tal vez menos, 25 bolívares. Y yo un día, pensando, el pastor predicó y dijo: aquella cosa que tú le quieras pedir perdón al Señor, pídele perdón. Y yo le dije: Señor, te pido perdón porque un día yo le compré un bolso a mi esposa para que guardara la Biblia, porque yo me avergonzaba de ti, perdóname. Y el Señor me perdonó ese pecado. Fue tan grande el perdón que yo he recibido más de 30 Biblias regaladas. No he tenido que comprar Biblias. El Señor me ha devuelto esa Biblia una y otra vez. Biblias de estudio, Biblia. Algunas me las han robado y me las han regresado otra vez. En Valencia se nos perdió una Biblia con toda la lista de los hijos, el matrimonio, los nombres. Después de 3 meses apareció la Biblia y nos la entregaron de nuevo. Pero a veces en esas cosas pequeñas uno está pecando y no se da cuenta, pero el Espíritu Santo sí. Él sí está pendiente, porque Él nos conoce y Él nos ama tanto. Él está pendiente de nosotros. Entonces, amados hermanos, una iglesia que quiere avanzar en este tiempo, en este siglo, necesita depender de la palabra y necesita depender del Espíritu Santo. Pero también el valor, uno de los valores más destruido en la sociedad, es el valor de la autoridad. Y cuando hablamos de la autoridad, hermanos, siempre es delicado. Bueno, aunque la palabra dice en Romanos 1:7, déjame leer este pasaje porque parece que mi memoria no alcanzó a captar completo este Romanos 1-7. Romanos 13, del 1 al 7. Que la palabra dice de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada,
pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por tanto, es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios para que atiendan continuamente a esto mismo. Pagad todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Uno puede ver, amados hermanos, cómo en los colegios ya el maestro no tiene autoridad. Y levante la mano el conductor que se ha comido alguna luz en rojo alguna vez. Levantemos la mano todos porque qué tremendos somos. ¿Usted sabía que en el momento que pasamos la luz roja estamos violando la ley de tránsito? Y eso es falta de sujeción a la autoridad. La palabra habla a los hijos y dice que honremos a los padres porque esto es bueno y agradable. Y además la palabra dice que Él promete que nuestros días serán alargados. Pero ¿cuántos hijos deshonran a sus padres hoy día con sus conductas y actitudes? Y cuando hablamos de falta de sujeción a la autoridad, estamos viendo entonces alumnos que no se someten, ciudadanos que no nos sometemos a las autoridades. Y quiero decirles, hermanos, que el vigilante del centro comercial es una autoridad sobre nosotros, para que lo veamos desde ese punto de vista. Y cuando nosotros no entendemos bien la autoridad delegada, y siempre no me voy a meter con las mujeres, y perdónenme si lo que voy a decir no les agrada, pero el hombre fue creado en autoridad y la mujer bajo autoridad. Pero mire cómo estos hombres dicen amén. Pero una cosa le voy a decir, y vaya para las mujeres. La mujer tiene un grado muy especial de valor, porque aún estando sujeta, Dios dice que es la ama y señora de su casa. Y dice la palabra, amados hermanos, y yo creo en esta frase, y véalo desde este punto de vista. La primera persona en desobedecer a la autoridad, a veces pensamos que fue Eva. Pero es que Dios no le dio a Eva la orden de no comer del árbol, sino al hombre. Y el hombre hubiera podido decir no después de que Eva había comido. Y es más, la hubiera guardado de ese pecado porque él tenía la autoridad de hacer todo lo que quería, menos comer del fruto del árbol. ¿Se están dando cuenta cómo funcionan estas cosas? A veces nosotros pensamos como hijos que bueno, mi papá es un mal hombre, entonces yo puedo faltar al respeto. Nada de eso. Sea mal hombre o sea mala mujer, su papá o su mamá, usted necesita honrarlos y respetarlos porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Los amos, los administradores y los responsables de las empresas que tienen autoridad, tal vez tienen un grupo a su favor y algunos ejercen autoridad en abuso de ella. Y eso también es delicado delante de Dios. Siempre he pensado, amados hermanos, y cuando hablamos de la autoridad, pensando en las consecuencias, es que la autoridad que Dios ha delegado y que está sobre nosotros, si nosotros llegamos a un lugar, a una empresa, a una iglesia, aún en una familia, en una casa, necesitamos preguntarnos a quién debo sujetarme en ese lugar. Esa debe ser mi actitud de obediencia, porque lo contrario de falta de sujeción es obediencia. La obediencia es la aceptación de la autoridad. Cuando usted se revela a su padre, cuando usted se revela a la madre, cuando se revela al educador, cuando se revela a su jefe, usted no se está revelando al jefe. Usted se está revelando al que creó esa autoridad sobre ti, y el que creó esa autoridad sobre ti se llama Dios el Todopoderoso. Porque no hay autoridad que no ha sido delegada por Dios. Si no estamos en obediencia, estamos en rebeldía. ¿Están de acuerdo conmigo? Y la rebeldía, dice la palabra del Señor, que es una especie de idolatría. Y la idolatría es abominación ante los ojos de Dios. Fíjate lo que está pasando con nosotros en rebeldía.
Cuando nosotros estamos en rebeldía, óigame bien, amados hermanos, cuando estamos en rebeldía, nosotros podemos venir aquí y cantar, y tocar, y alabar al Señor, predicar incluso y enseñar, pero ¿sabe lo que ofrecemos aquí? Fuego extraño, fuego que no agrada al Señor, alabanzas que no llegan al trono de Dios, oraciones que no abren los cielos, bendiciones que nunca llegan, porque en medio de rebeldía lo que somos es idólatras, y Dios abomina la idolatría. Dios rechaza la idolatría. Una iglesia que quiera avanzar tiene que ser una iglesia obediente. Un principio que debe permanecer y prevalecer en la iglesia es la obediencia. La obediencia es sinónimo de aceptación de la voluntad del Padre en el que hemos creído. Amados hermanos, y usted puede tener muchos dones, usted puede ser muy talentoso, usted puede aparentar ser muy espiritual, pero si usted es un desobediente, usted lo que es un rebelde. Usted siempre se quejará, usted siempre murmurará, usted siempre chismeará, incluso usted estará en rebeldía, y esta rebeldía se manifestará un día en el que su vida va a ser puesta ya en lo profundo. Bien va, porque el Señor no se queda con los rebeldes, y eso lo vemos muy claramente en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Y recordamos que cuando Satanás se rebeló contra Dios, cuando dijo en su corazón: levantaré mi trono sobre el Altísimo, el Señor lo lanzó al abismo, porque Dios no puede compartir su gloria con nadie. Y en el momento que un hombre de Dios, un hijo de Dios, un hombre de familia o cualquier persona se levanta sobre la autoridad en rebeldía, en ese momento cae en el piso, porque Dios no puede compartir su gloria con nadie. El Señor es un Dios soberano, amados hermanos. El creyente tiene que asumir en obediencia su norma de vida. Esta obediencia debe ser un principio que honra al Señor, debe ser un principio que glorifica la vida, que glorifica a Dios, y que su vida se convierte en un estilo de vida que obedece y honra el nombre de Dios. La obediencia para esa persona es algo que vive, que comparte, que disfruta el obedecer. ¿Sabe que hay un hermano allá en Amazonas que yo puedo decir que ese es hermano que es siervo de todas las iglesias? Y al principio ese hermanito, cónchale, qué hermanito tan fastidioso. Pero cuando tenemos un evento en la región, usted ve a este hermano sirviendo las mesas. Él no es mi oveja, pero él me ha dicho muchas veces: pastor, estoy bajo su autoridad, dime lo que tengo que hacer. Si él llega a la iglesia del otro pastor, le dice lo mismo. Está sometiéndose cada día, lo expresa y lo vive. Y si usted quiere a alguien que quiera hacer algo para apoyar alguna actividad especial, ahí está este hermano. Y yo un día dije: voy a probar a este hermano si es verdad que sirve. Y él le dice Calidad, no voy a decir su nombre, seguro los hermanos Campa Amazonas van a conocer. Calidad, yo necesito hacer algo con los pastores y necesito que tú me ayudes. ¿Qué quieres, pastor? Necesito que tengas agua, café. Bueno, dígame qué tengo que hacer y a qué horas lo tengo que tener. Yo le dije: a las 5 de la mañana ya eso debe estar listo allá, porque todos llegamos a las 7. La gran sorpresa es que yo ese día el carro se me dañó y llegué tarde. Pero cuando yo llegué, los pastores hasta habían desayunado. Este hermano se pasó por encima de lo que yo le había ordenado. Y yo me quedé sorprendido y avergonzado también. ¿Saben, hermanos? La gente obediente te produce un gozo especial. Tú quieres trabajar con esa gente. Y si queremos hacer un equipo de ministerio, un equipo de servicio, un equipo de iglesia, la iglesia necesita hombres y mujeres obedientes aquí. No que se rebelen, no que son murmuradores, no que se quejan por todo. Si hace frío, tenemos frío, y si hace calor, tenemos calor. Sino más bien que están dispuestos a obedecer en todo. La iglesia es una escuela de obedientes.
más que una escuela de pecadores. Estamos aquí porque hemos obedecido al Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que, amados hermanos, la iglesia que va a mantenerse caminando, esta iglesia que va a combatir contra todos esos ambientes difíciles y hostiles en la sociedad que nos rodea, es una iglesia que requiere del estudio de la palabra, requiere de la dependencia del Espíritu Santo y requiere estar sujeta en obediencia en todo momento. Cuando nosotros estamos dispuestos a servir a la autoridad delegada, a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Quiero que pensemos por un momento todos estos retos que la iglesia tiene y cómo nosotros podemos avanzar y desarrollar y crecer, y cómo estamos, en qué posición estamos en cuanto a la palabra. Del 1 al 10. No estamos leyendo la palabra y a veces nos acostumbramos solo a ir al grupo de estudio. Y como esta es una ciudad que corre mucho polvo, cada vez que vamos a ir al grupo de estudio, la Biblia tiene que ser pasada por un pañito, porque antes de ir al estudio no la leemos. Una niña llegó a su casa y le preguntó a su abuela: ¿la Biblia es el libro de Dios? Y la abuela le dijo: sí. Entonces vamos a decirle que se lo lleve, porque aquí en esta casa no la leemos. ¿Cuánto tiempo necesitamos para leer las Escrituras? Hay muchos planes, ahora hay planes para leer la Biblia en un año. Y hay personas quienes han leído la Biblia como historia. No se pierda la oportunidad de comenzar a leer la Biblia completa. Algún día usted va a decir: qué bueno haber aceptado ese reto. Uno no puede, como iglesia ni como creyente, hermanos, seguir avanzando en esta fe si el Espíritu Santo no es el que nos guía y estamos doblegados a Él. En verdad, hermanos, ningún valor tendría yo para estar aquí si no fuera por el Espíritu. Y ninguno de ustedes podría decir a Jesús Señor si no le fuera dado del Padre, dice la palabra. Si el Espíritu Santo no está guiando nuestras vidas, estamos bajo la carne. Y bajo la carne no podemos disfrutar de las bendiciones de ser hijos de Dios. Pero en desobediencia y en rebeldía es imposible caminar. Y hoy Dios nos alienta a considerar qué impacto estamos dando a la iglesia en nuestro entorno. Y podemos preguntarnos cómo responder a la demanda que el Señor nos ha dado a cada uno. ¿Cómo usted respondería a su demanda? Yo no sé lo que Dios te está pidiendo que hagas, ni sé lo que Dios te está pidiendo que dejes, ni sé lo que Dios te está pidiendo que renuncies. No lo sé, pero Dios lo sabe. Y si Dios te ha hablado esta mañana, yo creo que tú debes inclinar tu rostro allí donde estás y comenzar a orar allí. Padre, en esta mañana hemos venido delante de tu presencia. Hemos podido recordar y hemos podido pasearnos por un poco por ese libro de los Hechos y ver tu gloria en la vida de los primeros cristianos y el sufrimiento que ellos tuvieron en cada paso de su vida. Pero hoy nosotros estamos aquí, Señor. Somos el fruto de esa iglesia naciente allí en los Hechos. Y también tenemos el Espíritu de Dios y también tenemos la palabra como regla de fe y práctica. También asumimos la autoridad que ha sido delegada sobre nosotros para obedecer. Pero si en algo te hemos fallado, Señor, en esta mañana te pedimos perdón. Yo sé que tú siempre estás llamando personas al arrepentimiento y perdonas a la fe. Y si en esta mañana tú estás llamando a alguien a hacer un compromiso contigo de fe,
yo te pido que lo puedas traer aquí al frente, Señor, para que haga ese compromiso público. Si hay alguien que entiende que Dios no es lo que pensaba, sino que Dios es este Dios que está contenido en su palabra y que ahora va a vivir esa vida de fe bajo esta estructura y bajo esta dirección del Espíritu y bajo la autoridad delegada, yo te invito para que tú hagas un compromiso con el Señor en esta mañana. Y si hay alguien aquí que no conoce al Señor y vino por primera vez y quiere abrir su corazón a Cristo Jesús, yo le pido que también abra su corazón y le diga al Señor: entra en mi vida. Mientras oran allí, hermano, yo deseo que tú puedas hacer un compromiso con el Señor. Hay compromisos que son públicos, porque la palabra dice: al que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de los ángeles. Así que si ya tú hiciste esa oración haciendo ese pacto y quieres hacerlo público, yo le invito a que venga aquí esta mañana. Es un desafío de Dios. Dios te bendiga, hermano. Es un desafío de Dios para ti, pero tú eres el primero en impulsar la iglesia de este lugar a tener un impacto en la sociedad. Señor, yo te alabo por esta mañana y por tu palabra, y yo sé que tú nos has hablado en esta mañana. Amado hermano, yo quiero pedirte que no vayas a casa sin hacer este pacto con el Señor, sin hacer este compromiso con Dios. Recuerda que la palabra dice que el reino de los cielos se hace fuerte y lo arrebatan los valientes. ¿Cuántos valientes necesita el Señor en su reino que se levanten, que ejerzan dominio, que ejerzan autoridad, que asuman el hecho de ser cabeza y no cola, que dispongan un corazón abierto, que a pesar de que está viviendo momentos difíciles en su hogar, en su familia, aquí hay una iglesia que es una comunidad de gracia, una comunidad de fe. Hay una iglesia que abraza aquí en este lugar, una iglesia que nos da paz. Yo quiero pedirle, por favor, que sigan orando, pero vamos a estar en pie. Y quisiera pedirle al joven de la guitarra que pueda venir aquí y tocarnos una melodía suave. Todavía estamos en tiempo de decirle al Señor: aquí está mi vida. ¿Cuánto tiempo el Señor ha esperado por nosotros, por un día como este, para que le digamos al Señor: heme aquí? Envíame a mí. Voy a tratar de entonar una melodía mientras ustedes oran, que vino a mi corazón en este momento, y créanme que no soy un buen cantante. Escucho llantos de dolor, de niños el clamor, que hacen llorar guerras mil, contemplo por doquier, y veo que la humanidad no ama el vivir, gente sin la plenitud del gozo del Señor. Yo iré de la tierra hasta el fin, llevaré tu verdad de la tierra hasta el fin, que tu amor y tu paz des a la humanidad.
yo iré de la tierra hasta el fin. Señor, gracias en esta mañana. Quiero, Padre, que puedas derramar una bendición muy especial para mis hermanos en toda la congregación. Pero de una manera especial yo quiero que tú puedas bendecir a mis hermanos que han abierto su corazón y que están aquí haciendo un pacto contigo, Señor. No es conmigo, sino contigo que están haciendo un pacto. Un pacto para depender de tu palabra, para vivir bajo la dirección de tu Espíritu. Y un pacto para estar en obediencia, Señor. Padre, yo te alabo. Yo bendigo en el nombre de Jesús estos cielos. Bendigo esta comunidad. Y te alabo porque tu palabra ha sido predicada en esta mañana. Y te doy gracias por el consuelo, por la paz y por la bendición que has dado a cada uno de nosotros. Oh Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, yo te exalto, yo te bendigo. Y por tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero invitar con el permiso de la congregación, quiero invitar a mi hija Karen y a Claudimara, mi esposa. Y yo no conozco a todos los líderes de la iglesia, pero quisiera invitarlos aquí al frente esta mañana para que se unieran con nosotros en este reto de fe. Mañana tenemos la prueba de compatibilidad. Hemos corrido esta carrera de 3 años con Karen y aún no sabemos si mañana vamos a tener la respuesta a este proceso. Vamos a estar orando, hermanos. No sé si quieren acercarse más para acá, por favor. Sí, quiero invitar a los líderes para que pongan sus manos. Hermano, hay varios gestos de amor que nosotros hemos conocido, como cuando un hombre y una mujer se enamoran y se entregan el uno al otro. Pero tomar la decisión de darle un órgano a otro es una expresión de amor que no entendemos de este mundo. Eso es lo que estamos experimentando con este proceso. Hermano Waldo, yo quiero invitarte que tú puedas orar esta mañana. Padre, seguimos delante de tu presencia, Señor, tu divina presencia, Padre. Tú, Señor, has cuadrado este momento, Padre Santo, para que vengamos todos en oración, presentándote, Señor, a nuestra hermana Karen, el cual ya has tenido tú, Señor, la solución para su vida. Padre Santo, te pedimos que seas tú, Señor, obrando en su vida, obrando en sus riñones, Señor, obrando, Padre Santo, en cada una de sus primas, Señor, en el nombre de Jesús. Que los exámenes que vienen a continuación, Señor, sean simplemente de la culminación de tu voluntad, Padre Santo, para su vida. En el nombre de Jesús, que las compatibilidades sean exactas, Señor. Que sea, Señor, una obra de tu mano, Padre, y no de ninguno de este mundo, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pedimos una bendición sobrenatural para su vida. Te pedimos sanidad divina de los cielos, Señor. Te pedimos que seas tú usando, Señor, las manos de esos médicos, Señor, que van a obrar, Señor, en esta nueva cirugía, Padre Santo. En el nombre de Jesús, en tus manos, Señor, confiamos y sabemos, Señor, de tu buena y perfecta voluntad, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús venimos, Señor, como iglesia, Padre, unidos en un solo espíritu, Señor, pidiéndote, Señor, y clamando en esta hora, Señor, por su vida, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que actives ángeles, Señor, a su favor, que puedan obrar, Señor, y que puedan guardar, Señor, cada uno de sus momentos, cada uno de sus espacios, Señor, en este nuevo caminar que viene a partir de mañana. En el nombre de Jesucristo hemos orado, Señor, solo para tu gloria, Padre. Amén.
Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Pueden sentarse, hermanos. Quiero rogarle que me regale un par de minutos. Hemos hecho planes con algunos hermanos de la Comunidad de la Gracia para ir a Amazonas en agosto. Levanten la mano cuántos están listos. Tenemos aquí gente lista para ir a Amazonas. 5 al 10 de agosto es la fecha. 5 al 10 de agosto. Y yo soy un hombre de fe y yo los comprometí. Como yo sé que la gente que va para allá generalmente es la gente que está con adoración también, yo ya les comprometí diciendo que ustedes van a dar un taller de adoración durante 5 días, durante los 4 días de actividad. Hermano, yo estoy con gente obediente, no ando con gente desobediente. Y le quiero pedir que los que están pensando ir, nos regalemos unos 20 minutos al final del culto y podamos informarles de esta actividad. También comprometí al hermano Adán, lo que pasa es que todavía no tengo la confirmación de él, de que él va a ser el predicador de la primera noche, porque él dijo que él pasaba de largo, pero ahora tengo entendido que llega el 5 y no sé si va a poder llegar el 5 allá. Pero yo le dije al hermano, si el pastor Adán no llega, yo lo reemplazo. Así que no vamos a tener problemas por esa parte. Pero hermanos, creo que Dios nos va a dar una bendición allá en Pavoni, porque se estima que vamos a tener alrededor de 30 iglesias reunidas de diferentes comunidades étnicas, y va a haber personas de Colombia y posiblemente de Brasil también, indígenas de todas estas diferentes fronteras y de diferentes iglesias y denominaciones. Aunque este es un programa de la obra bautista venezolana, por años hemos estado reuniendo diferentes denominaciones en esta actividad y ha sido una gran bendición. Tenemos 2 eventos así al año, pero este es un evento muy especial y yo estoy seguro que Dios va a bendecirles a todos los que decidan participar. Comenzamos el 5 en la noche con el culto de apertura y luego durante los días tenemos actividades de conferencia, cultos al mediodía y en la noche y todo así sucesivamente. Es una actividad bastante agitada. En verdad es una actividad, los hermanos indígenas son incansables y podemos aprender mucho de ellos. De hecho, les digo que cuando nosotros vamos a hacer un evento, de hecho, nosotros tenemos un campamento en Valencia, el campamento Campo de Carabobo, que es el campamento donde la obra bautista hace todos los eventos a nivel nacional. Y ahorita el evento mínimo de 3 días vale 850.000 bolívares por cada persona. Y estos indígenas durante un año preparan y hacen colectas especiales. Y son tan generosos que cuando usted vaya, come y no paga nada. Y los hospedan ahí en la casa de los hermanos con mucha generosidad, con mucha amabilidad. Aprendemos más de ellos cada día, de la generosidad, que nosotros mismos. Entonces yo quiero animarles, hermanos, que usted no vaya a perder esa bendición, porque yo estoy seguro que Dios le quiere bendecir de una manera especial. Pueda disponer su vida para servir y para aprender también de lo que Dios nos va a enseñar allí en este mundo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. ¿Estamos? Hermanos, los que verdaderamente tienen en su corazón ir en agosto para allá, hacia la parte de atrás nos vamos a reunir con el hermano para
detalles. Así que los invito a la parte trasera para que nos reunamos con ellos. Hermanos, Líderes 360, que estaba pautada para hoy una reunión, la reunión fue suspendida porque dos de nuestros hermanos no pueden asistir y ya no tenemos el quórum necesario, así que la reunión queda suspendida hasta nuevo aviso. Gracias, hermano. Hola. Felicitaciones. Mira, José, estamos hablando de reuniones de líderes.